Pues con esta actividad, por una parte, podemos trabajar el lenguaje emocional, porque es difícil hablar de los sentimientos y de las emociones con los niños. Entonces, pues a través de los objetos que son valiosos para ellos, a ellos les es más fácil, y también además viendo el ejemplo de las profesoras, pues les es más fácil luego expresar ellos lo que significan para ellos los objetos. Y por otra parte, pues también les ayuda a conocerse un poquito más, y han descubierto cosas también de otros compañeros, pero también de las profesoras que no sabían, a través de los objetos. El objetivo un poco que tiene todas estas actividades, que las hacemos de una forma sistemática y rutinaria en el colegio, es que los alumnos en principio tengan oportunidades para hablar de ellos. Yo creo que hablar de uno mismo y escuchar también lo que nos cuentan otros, pues es una de las cosas más importantes en la educación, y es uno de los criterios de evaluación que tenemos, es decir, ver cómo se expresan, ver cómo entienden al otro, estrategias de empatía, es decir, pudiendo escuchar lo que a otro le gusta y lo que otro siente, también podemos desarrollar actividades y capacidades de empatía. Entonces, bueno, creemos que es una actividad también que ayuda a mejorar el conocimiento entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, que para nosotros es fundamental, no solo las lenguas, sino poder hablar de lo que a una niña sorda le pueda gustar y lo que a un niño oyente le pueda gustar, y bueno, pues yo creo que nos da mucho juego este tipo de cosas. En este tipo de actividades sí que participan por igual, pero bueno, es que hay casos diferentes de sordos. Por ejemplo, Valeria, que ha salido signando ella, pues tiene un nivel muy parecido al de los oyentes, entonces solo que ella se expresa en lengua de signos. Entonces ella participa, siempre que le apetece contar sus experiencias, participa. Luego pues Kevin oye muy bien, lleva audífonos, pero oye fenomenal y se expresa oralmente pues como los demás oyentes. Y bueno, pues luego Juan Carlos y Brian tienen más dificultades por otro tipo de cosas, y pues no participan tanto. Sí que a veces les apetece y levantan la mano, y pues a su medida lo adaptamos, pero vamos, que participan por igual. Claro, yo creo que aquí no se trata de que todos tengan que contar lo mismo, ni que todos tengan que participar por igual, sino que cada uno participe en función de lo que puede, de lo que quiere y de lo que él quiere expresar. Entonces aquí no hay ningún tope. Los sentimientos, todos tenemos sentimientos, todos nos gustan cosas, entonces creemos que son actividades que hacen que todos puedan estar participando. Hay actividades de otro nivel o que buscan otras capacidades, que tenemos que hacer muchos más ajustes, pero ya habéis visto que aquí en un corro pues ellos atienden, buscan lo que también les parece más interesante de sus compañeros. Bueno, pues cada uno a su nivel, porque aquí se habla de que cada uno exprese sus sentimientos, lo que le gusta, y que escuche lo que le gusta y lo que sienten los demás. Lo que intentamos es ajustar que todas las actividades tengan cabidas todos los niños, es decir, actividades que puedan estar todos, con sus características. Entonces, no es tanto adaptar un objetivo, como os comento, sino que esa actividad permita que todos los alumnos tengan la capacidad que tengan, las características que tengan, puedan participar y aprender. Esa es la idea. Es decir, no adaptamos después, adaptamos antes, y es buscar actividades donde quepan todos.